sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero. Les abrazo con el amor del Señor a todos los hermanos, a todas las hermanas que están en la radio escuchando a la predicadora. Especialmente saludo a la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, a todos los hermanos y hermanas que se congregan con nosotros. Les saludo en el amor del Señor y por medio de ellos es posible este programa. Ellos son nuestros auspiciantes, por decirlo así. Saludo a mi amada esposa, a mis amados hijos, a mi hijita, que el Señor bendiga grandemente su vida. Y bueno, hermanos, y a todos los hermanos que están lejos, a la hermana Mercedes, a Víctor, al hermano Mario Repetura, al hermano Abel Dépele, a Cachito. También saludo a los hermanos de Misiones, que el Señor le bendiga a cada uno de ellos. Al hermano Valentín, que el Señor bendiga su vida. Y bueno, a todos a los hermanos y hermanas que me conocen. Vamos a hacer una oración, hermano. Ustedes ya saben comunicarse con la radio La Predicadora, la 94.1, el 46 26 80 94 o el 15 58 80 37 48. Un fuerte abrazo para todos los hermanos que están escuchando esta radio que nos permite extender el Evangelio, ¿no? El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, para que Él guíe la palabra. Padre amado, estoy delante de tu presencia en esta hora para agradecerte esta nueva oportunidad que tú me das para poder, Señor amado, predicar tu palabra, dar a conocer tu nombre y tus atributos, Señor, que están en Cristo Jesús. Gracias te doy, Padre amado. Te pido, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo. Tú sabes, Señor, que en la flaqueza está nuestro poder, Señor. Señor, y qué más flaco que yo, qué más débil que yo, Señor. En esta hora te necesito para poder hacer este programa. En el nombre de Jesús. Amén, hermano. Y bueno, hermano, estamos acá para poder hablar un poco del Señor Jesucristo. Para nosotros, el Señor Jesucristo es la persona más preciosa, más hermosa, ¿no?, que hemos conocido. Y verdaderamente tenemos que decir mucho acerca de Él. Hasta donde Él se ha manifestado a nosotros y le hemos conocido cuando estábamos muertos, hendiditos y en pecados. Él nos dio vida, ¿no? Él nos trajo a sí mismo y nos dio vida a nosotros. Y bueno, y así le fuimos conociendo al Señor, así le fuimos conociendo. Yo quisiera hablar hoy sobre en Juan, en el Evangelio de Juan. Alabado sea el Señor. En el capítulo 1 de Juan. Y dice así la palabra del Señor. En el capítulo 1, versículo 17, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En esta versión dice la gracia y la verdad, pero en otras versiones dice y la realidad, ¿no? La realidad. Y entonces yo quería hablar un poco de este pensamiento que me revolea la cabeza y el corazón
sobre el conocimiento y la realidad, ¿no? Que estas cosas parecen lo mismo, pero si bien son lo mismo en cuanto al conocimiento, en cuanto a lo que Dios nos quiere dar, pero no es lo mismo en la vida práctica. El conocimiento es todo lo que nosotros recibimos cuando leemos o cuando nos enseñan. Cuando nosotros nos enseñan la palabra de Dios, nosotros vamos adquiriendo conocimiento. También vamos adquiriendo conocimiento de nuestro Señor Jesucristo cuando vamos a la iglesia y escuchamos las predicaciones de nuestros pastores. Ellos nos hablan del Señor Jesucristo y nos hacen conocer más profundamente a aquel que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecado. Y vamos conociéndole al Señor por medio de la Biblia. No, su palabra nos revela quién es Él. Tenemos el conocimiento de que Él era antes de la fundación del mundo, ¿no? Y que Él estuvo con el Eterno, como dice un amigo mío, que me gusta esa palabra, el Eterno, ¿no? Que queda tan bien cuando se lo relaciona con Dios, ¿no? Con el Padre especialmente. Que el Señor bendiga a hermano Guillermo Gardela, a su esposa. Y bueno, y él estuvo siempre con el Eterno, con el Padre, ¿no? Y en el Padre estuvo, porque estaba en su seno, dice. Y entonces nosotros le vamos conociendo por medio de la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo, le vamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo como aquel que estuvo desde antes de la fundación del mundo, como una nueva creación. Y ese es el conocimiento que la gracia nos va dando a nosotros. No, pero la gracia no es solamente conocimiento, sino que la gracia es realidad, ¿no? Como decía un hermano ayer, que la gracia es práctica. No solamente es conocimiento, que es práctica la gracia. Ejercicio. ¿Vio? Si nosotros no ejercitamos el conocimiento que tenemos, nunca vamos a tener la realidad de ese conocimiento en nosotros. Nunca vamos a poder manifestar a Cristo. Entonces, para poder nosotros realmente poder manifestar al Señor o la vida de Dios en nosotros no podemos desechar el conocimiento de ninguna manera. No, nosotros tenemos que adquirir el conocimiento, porque el conocimiento de Cristo, por supuesto, de nuestro Señor Jesús y de nuestro Señor Jesucristo, nos van a llevar a una transformación en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir. Ese conocimiento va a ir santificando nuestro ser entero. El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que viene por la palabra, por el Espíritu y por medio de los hombres dones que Dios puso en la iglesia, eso nos va santificando. Si nosotros rechazamos el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nunca vamos a tener la realidad en nosotros del Evangelio. Porque todas las cosas están encerradas en Cristo, ¿no? Cuando hablamos nosotros, o la gracia nos habla a nosotros de la vida, entonces eso está relacionado con Cristo, porque Jesús dijo, yo soy la vida. Cuando hablamos de la santificación, eso también está relacionado con Cristo, porque Cristo es nuestra santificación. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de la justificación, eso nos habla de Cristo, porque Cristo es nuestra justificación, ¿no? Y nuestra perfección.
Es decir, que el conocimiento es muy útil, pero no es todo. Tenemos que llevarlo a la realidad, este conocimiento, que la gracia nos da. Que el evangelio que Dios le dio al apóstol Pablo nos da. No hay otro evangelio que no sea el evangelio de la gracia. Muchos me dicen que no diga la palabra gracia, pero es inevitable. Yo quisiera que ellos me dijeran otra palabra que pueda suplantar la gracia. La gracia es irreemplazable. No se puede suplantar esa palabra en la Biblia, por eso Dios la colocó allí. Y no entender eso es desviarse, presentar otras cosas que no llevan a los cristianos a tener la realidad del Evangelio en sus vidas. Por ejemplo, el conocimiento de que nosotros somos una nueva creación en Cristo no nos lleva a nosotros a manifestar la vida del hombre nuevo. El conocimiento de que nosotros somos una nueva vida en Cristo, o que tenemos una nueva vida en Cristo ahora, así como teníamos una nueva vida, una vieja vida en Adán, ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Pero ese conocimiento no es suficiente. Bueno, porque ese conocimiento uno lo puede tomar de la Escritura y decirlo, yo ahora tengo una nueva vida en Cristo, pero sin embargo manifestar la vieja vida. Puede todavía manifestar la vida del hombre viejo, aunque él está declarando o está diciendo que él tiene una nueva vida en Cristo. Ahora, ¿está mal lo que el hermano está haciendo? No, no está mal. Él está declarando lo que es el conocimiento. Porque, ¿cómo él supo que tiene una nueva vida en Cristo? Por medio del conocimiento. Y puede aún ser un conocimiento revelado, eso. Ese conocimiento lo tiene que llevar a una mayor, lo tiene que despertar a un interés mayor. ¿Cómo manifestar esa nueva vida en Cristo? Y la única manera, porque si él trata de, con ese solo conocimiento, manifestar la vida en Cristo sin entender otras cosas, lo único que va a manifestar la vida de un hombre religioso nomás. ¿No? Un hombre religioso que tiene buena conducta, pero sin embargo en su interior está llena de, como dijo Jesús a los fariseos, lleno de muerte y de rapiña, lleno de maldad. Entonces, para poder nosotros llegar a la realidad, necesitamos el conocimiento de que tenemos una nueva vida en Cristo, pero tenemos que seguir avanzando. Ese conocimiento, ¿quién me lo dio? Ahí está la pregunta. ¿Quién me dio ese conocimiento? ¿La palabra de Dios? ¿El pastor? ¿O me lo dio Dios? Si Dios me dio el conocimiento de que yo tengo una nueva vida en Cristo, entonces Él me puede también dar el entendimiento o el conocimiento para que yo pueda manifestar esa nueva vida en Cristo que yo he recibido. Entonces, Dios me da a entender que tengo una nueva vida en Cristo, pero no la puedo manifestar. Lo que se manifiesta en mí es la vida del hombre viejo, o la vida de la carne, o la vida del alma no santificada. Entonces Dios me lleva por medio del conocimiento de que ahora yo tengo una nueva vida en Cristo. Pero Él quiere algo más. Porque ¿cuál era el propósito de Dios desde el principio y desde antes de la fundación del mundo? Ser uno con el hombre, manifestarse a través del hombre. Ese era el propósito que Dios tenía. Pero no solamente con el conocimiento nosotros vamos a manifestar la vida de Dios, necesitamos mucho más, avanzar más. Y bueno, ahora ese conocimiento, tenemos que ver quién nos da el conocimiento, y ese conocimiento nos da Dios.
Ahora conocemos, pero no lo podemos alcanzar. ¿Por qué no lo podemos alcanzar? Porque falta mayor conocimiento para alcanzarlo. Entonces oramos a Dios y le decimos, Señor, yo quiero que esa vida se manifieste en mí. Yo quiero tener la realidad de esa vida. Quiero tocar esa vida. Porque tengo el conocimiento de que tengo una nueva vida en Cristo, pero no la puedo ver en mí, sino que en mí yo veo la vieja vida, la vida de la carne o la vida del alma no santificada. Entonces no conozco la realidad, no puedo yo mostrar a través de mi cuerpo humano la realidad de esa nueva vida, sino que todavía mi cuerpo humano manifiesta la vida del hombre viejo o de la carne. Entonces Dios me va llevando a más conocimiento. Y entonces Él me hace ver que esa nueva vida yo la tengo en mi espíritu. No, porque esa nueva vida se hizo uno con mi espíritu. Aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él. Porque el espíritu es la esencia de Dios. Nosotros tenemos que entender que somos espíritu, alma y cuerpo. Ahora el pecador es al revés. El pecador es cuerpo, alma y espíritu. Su espíritu está adormecido porque no ha sido regenerado. Pero el cristiano tiene espíritu, alma y cuerpo. Al revés. Entonces, ahora el conocimiento llegó de que yo ahora soy uno con el Señor. Entonces, tengo la realidad de ese conocimiento en mi espíritu. Esa realidad está en mi espíritu. Y siento su presencia en mi espíritu. Siento el gozo en mi espíritu. Ahora, en mi espíritu yo no puedo estar de acuerdo con el pecado, ni con el sistema de este mundo. En mi espíritu no puedo, pero sin embargo, en mi carne todavía sigue anhelando esas cosas. En mi alma también, mi corazón. Todavía me gusta o permito yo a la vieja vida todavía manifestarse, porque la vieja vida todavía está en mi carne y todavía está en mi alma, no santificada. Entonces, Dios me hace ver que yo tengo una nueva vida en Cristo Jesús, pero en mi espíritu, porque yo me uní al Señor no por medio de su espíritu, y Él se unió a mí por medio de mi espíritu. Es decir, que ahora estamos unidos con el Señor. Esa unión es indisoluble, no se puede separar. Nada lo puede separar, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Pero esa realidad, tengo el conocimiento y tengo la realidad en mi espíritu. Eso es así. Pero mi cuerpo todavía no tiene esa realidad y mi alma tampoco tiene esa realidad, porque el alma es el asiento de los pensamientos, de las intenciones y de los deseos. Ahora fíjese, mi intención no es para con Dios, mi intención es para conmigo mismo o es para con el mundo. Mi deseo no es para con Dios en mi alma, sino que mi deseo es para conmigo mismo o para con el mundo o para con la carne. Mi intención no es para con Dios. Todo eso nace en el alma. Entonces Dios quiere salvar el alma de nosotros ahora, después de haber vivificado nuestro espíritu, por medio de que Él se hizo uno con nuestro espíritu. Él le dio vida a nuestro espíritu. Hemos recibido la vida de Dios, la vida de Cristo. Se hizo uno con nuestro espíritu. Es decir, que nuestro espíritu fue vivificado, fue nuevamente despertado a la comunión con Dios. Ahora Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? La santificación de vuestra alma. Dios quiere salvar el alma del hombre. Nosotros sabemos que
El primer hombre fue alma viviente, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45, 40 al 45. Y el postrer hombre fue espíritu vivificante. Entonces, que el alma del hombre está en estado caído y dice que Adán pecó y fue alma viviente, es decir, fue una alma caída. El alma del hombre está en estado caído. Él está en desobediencia para con Dios y en obediencia al pecado, ¿vio? Y así el cuerpo del hombre que fue tomado de la tierra. Al caer el hombre, toda la tierra fue contaminada por el pecado. Y nosotros somos parte de la tierra porque hemos sido tomados del polvo. Entonces también nosotros estamos en estado pecaminoso en nuestra tierra, nuestro vaso de barro, nuestro cuerpo está en estado pecaminoso. No sé si el vaso de barro o no, porque el vaso de barro es el instrumento que Dios usa para proveer al espíritu del agua y la leña, de la palabra de Dios y de todo lo que el espíritu necesita para para que nosotros podamos ser transformados en nuestra alma, en nuestro pensamiento, en nuestros deseos y en nuestras intenciones. Pero no me quiero alejar del tema, hermanos. El conocimiento. Tenemos el conocimiento de que tenemos una nueva vida en Cristo, pero no tenemos la realidad de esa nueva vida en nosotros. Porque todavía estamos manifestando a través de nuestro cuerpo humano la vida vieja. Y todavía estamos sintiendo en nuestra alma la vida vieja. Los deseos por las cosas que hay en el mundo, ¿no? Sabemos que el alma se satisface de los deseos, de las concupiscencias que hay en ella por medio de los 5 sentidos, por medio de los ojos, por medio del oído, por medio del tacto, por medio del paladar, ¿no? Por medio del olfato, por medio del sentir. Eso, el alma se satisface, por medio del cuerpo satisfacemos al alma. Entonces el alma manifiesta la vida de la carne, que la vida de la carne es pecaminosa. Ahora, Dios se mete en nuestro espíritu, se hace uno con nuestro espíritu y quiere influenciar a nuestra alma para que manifieste, primeramente para que sea salvada. El alma tiene que ser salvada por medio de que nosotros entendamos que ahora hemos recibido una nueva vida. La vida de Adán terminó en nuestro espíritu. No, la desobediencia terminó. Ahora hemos recibido una vida que es contraria a la vida que teníamos en Adán. Ahora tenemos una vida en Cristo Jesús. Hemos recibido una vida de obediencia a Dios, de obediencia a la fe. Bueno, todo ese conocimiento que Dios nos da a nosotros es para que nosotros podamos ser santificados en nuestra alma. Nuestro espíritu estaba en estado muerto, nuestra alma estaba llena de concupiscencia, llena de pecado, igual que nuestro cuerpo físico. Ahora, el alma de nosotros, por medio del conocimiento que vamos recibiendo de la palabra de Dios, de los hombres dones que hay en la iglesia, el conocimiento de la palabra tiene un propósito de santificar nuestra alma. Nuestro espíritu ya fue santificado, ya fue vuelto a la vida con Dios, a la comunión con Dios, pero ahora nuestra alma todavía está en estado caído. Entonces, viene Dios a nuestro espíritu y trata con nuestra alma, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, con nuestros deseos. Y por medio del conocimiento nos hace ver que lo que es de Adán y lo que es de Cristo. Porque no es lo mismo el sentir de Cristo que el sentir de Adán, de nuestro primer padre Adán. No es lo mismo el pensamiento de Cristo que el pensamiento de Adán. No es lo mismo la intención de Cristo que la intención de Adán. Son todos diferentes.
Entonces, el conocimiento que nosotros vamos recibiendo del Señor Jesucristo nos hace ver a nosotros, no, nos divide. Vio que dice que la palabra de Dios es más penetrante que espada de dos filos, que parte, divide, ¿no? Que parte con la intención de hacernos entender, parte los tuétanos, las ligaduras, parte el alma, la intención del alma o el corazón, y nos hace entender todo eso. Después vuelve a unir todo eso para que nosotros podamos manifestar la vida que hemos recibido en nuestro espíritu. Entonces nosotros tenemos a Dios en nuestro espíritu, pero nuestra alma tiene que ser santificada, tiene que ser salvada. ¿Cómo es santificada el alma? Por medio de la regeneración, es decir que la regeneración es ser vuelto a ser, a nacer, por ejemplo. Nosotros somos vuelto a la vida con Dios, volvimos a nacer con Dios, en la comunión con Dios en nuestra alma, por medio del conocimiento que Dios nos va dando. Entonces nosotros aceptamos, ¿no?, el conocimiento que Dios nos da con respecto a nuestra alma y aceptamos que nuestra alma está en estado caído y que nuestra alma está llena de concupiscencia y que aceptamos que nuestra alma tiene que ser santificada, ¿no? Y entonces, pero no lo sabemos, no sabemos cómo hacer eso. No tenemos el conocimiento para santificar nuestra alma, porque es algo que está dentro de nosotros. Entonces, el conocimiento de la palabra nos hace ver que el que quiere santificar nuestra alma es Dios, que nosotros desde afuera hacia adentro no la podemos santificar a nuestra alma, sino que nosotros tenemos que recibir la santificación del alma por medio de la vida que está en nuestro espíritu. La vida que está en nuestro espíritu se traslada a nuestra alma y la va santificando. Es decir, que la va limpiando. Porque nuestra alma, como nuestro corazón, está lleno de inmundicia, llena de maldad, llena de suciedad. Y Dios no puede usar un alma sucia, un corazón sucio, una mente sucia para darse a conocer, sino que Él necesita limpiarla. Entonces yo tengo la realidad de Dios en mi espíritu. ¿Por qué lo tengo la realidad en mi espíritu? Porque yo lo puedo sentir, lo puedo tocar yo a Dios en mi espíritu. ¿Acaso usted no lo toca al Señor en su espíritu? Haga la prueba, diga usted, Señor Jesús, y enseguida usted va a sentir algo en su espíritu, va a sentir una paz, va a sentir un gozo, ¿no? Un socorro. ¿Por qué? Porque usted fue a su espíritu, invocó el nombre del Señor y usted sintió algo. Porque Dios está en su espíritu, pero no está en su alma está llena de concupiscencia. Eso le pasa al 90% de los cristianos. Al no entender la vida del alma, al no entender la conformación con la cual ellos están constituidos, entonces creen que tienen que manifestar a Dios a través de la carne solamente. Pero si nosotros despreciamos el conocimiento, si nosotros no valorizamos el conocimiento, ¿cómo podremos nosotros llegar a entender nuestra composición? Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. El conocimiento es algo valiosísimo. Solamente el conocimiento no puede llevar a la realidad. Sin conocimiento, dice mi pueblo parece o perece por causa de no tener conocimiento. ¿Vio? Usted quiere vivir una vida que agrada a Dios, usted tiene que pedirle al Señor conocimiento. El apóstol Pablo, cuando oró, siempre vamos a la oración, él hizo muchas oraciones, pero nosotros siempre presentamos la misma oración porque todavía no podemos pasar a otras oraciones porque todavía no se hizo una realidad
esta primera oración que él hizo acá en Efesios capítulo 1, 17. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, sentando a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Y bueno, usted puede seguir leyéndolo, hermano. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso estas cosas, hermano, que podamos entender. Hay otra oración que el apóstol Pablo hizo en Efesios capítulo 1, capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido en el hombre interior por su espíritu. ¿Vio? Entonces, si nosotros no aceptamos que hay un hombre interior, que es Cristo en nosotros, el hombre interior es Cristo en nosotros, el ser fortalecido en nuestro hombre interior, por su espíritu, por su vida. Si no tenemos ese conocimiento, si no aceptamos ese conocimiento, ¿de qué otra manera nosotros podemos ser fortalecidos? Entonces nosotros vemos, ¿no?, que necesitamos nosotros el conocimiento para llegar a la realidad. Muchos hermanos tienen el conocimiento de que nosotros tenemos que declarar que Dios nos dio una nueva vida en Cristo. Declarar que ellos son santos. Muchos tienen que declarar esas cosas, pero... Y ellos creen que por esa declaración ellos van a poder vivir una vida santa. Sí, esa es la intención. La intención es, la declaración es esa. Pero también hay una obra de Dios en nosotros para que nosotros podamos vivir esa vida santa. Dios tiene que obrar desde adentro hacia afuera. ¿Y qué es lo que Dios tiene que obrar? Es nuestra santificación. La santificación de nuestra alma, del alma del creyente. Dios tiene que santificar, limpiar, lavar, purificar, no sé cómo usted quiera llamarlo. No, nuestra alma está llena de inmundicia y llena de maldad, aún siendo hijo de Dios. Lleno de malos pensamientos, de malas intenciones, lleno de amor por las cosas del mundo. Sí, los hijos de Dios, aquellos que tienen a Dios en su espíritu, todavía tienen un alma no santificada. Por eso tienen un alma que solamente lo que hace es desobedecer. Tienen el alma de Adán, porque Adán desobedeció a Dios y su alma cayó en desobediencia. Y Él nos heredó a nosotros la desobediencia a Dios. Y muchos cristianos tenemos eso, ¿no? De que en vez de obedecer a Dios, nosotros le desobedecemos. Y no entendemos por qué le desobedecemos. Le desobedecemos porque, si bien tenemos a Dios en nuestro espíritu, nuestra alma no fue santificada. Entonces, cuando hablamos de la vida de Dios, que siempre nos referimos al Señor Jesús, predicamos a Jesús en vez de predicar a Jesucristo, porque cuando yo predico a Jesucristo, no lo predico por medio de la Biblia, sino que a Jesucristo lo predico por medio de la realidad. Lo tengo que predicar por medio de la realidad. ¿Y qué doy? Cuando predico doy un conocimiento, no sublime, que es un conocimiento maravilloso, porque ese conocimiento viene de Dios. Entonces, ¿cómo doy a conocer a nuestro Señor Jesucristo? Por medio de la realidad. A Jesús lo podemos conocer, lo podemos dar a conocer por medio del conocimiento a Jesús, pero a Jesucristo lo damos a conocer por medio de la realidad. La gente tiene que ver a Jesucristo en nosotros.
Tiene que ver al postrer Adán en nosotros. Tiene que ver el espíritu vivificante. Es decir, que cuando nosotros tenemos la realidad de Jesucristo en nosotros, la gente recibe vida. Si recibía vida cuando estaba Jesús acá en la tierra, ¿cuánto más vida va a recibir si la recibe de parte de nuestro Señor Jesucristo? Porque Jesucristo daba vida a los muertos, pero los muertos después se morían. Porque todos los que Él resucitó murieron, salvo los que fueron arrebatados con Él, ¿no? Al paraíso. Pero los que Él resucitó acá, como Lázaro y Tasbita, creo que se llamaba la joven, ellos murieron. Pero los que reciben vida por medio de Jesucristo, ellos no mueren nunca. ¿Y cómo van a recibir vida por medio de Jesucristo si no es por medio de nosotros? Que nosotros tenemos que manifestar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros manifestamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, entonces estamos tocando la realidad. Pero la vida es algo muy profundo eso. Yo muchas veces, a veces me pongo a pensar sobre la vida, la manifestación de la vida, y miro a las hormigas y ellos manifiestan una vida de animales trabajadores y siempre hacen lo mismo. Ellos no se desvían porque ellos tienen una vida que la caracteriza. Y veo la vida del gato, porque hay un gato en casa y yo veo que no me gustan los gatos, pero bueno, hay un gatito en casa y veo que él tiene una vida y es la vida del gato, ¿yo? Y él no me puede transmitir la vida del perro porque no la tiene, y no me puede transmitir la vida de un león porque no la tiene. Él tiene la vida de un gato y entonces me transmite eso. Entonces yo realmente conozco al gato porque el gato me transmite su vida. No tengo el conocimiento, sino que tengo la realidad de esa vida en mi casa. Así nosotros, para que la gente pueda conocer al Señor Jesucristo resucitado, nosotros tenemos que manifestar la realidad, no la vida de Jesús, sino la vida del Señor Jesucristo resucitado. No la vida de Adán antes de caer en pecado, sino la vida del Cristo resucitado. Esa vida es más poderosa que la vida que tenía Jesús. Es más poderosa porque esa vida es eterna. Esa vida no puede ser muerta. La vida de nuestro Señor Jesucristo. La vida de nuestro Señor Jesús era una vida limitada. Pero la vida de nuestro Señor Jesucristo es ilimitada. La vida de Jesús era limitada, pero la vida de Jesucristo es ilimitada, esa vida. Esa vida tiene mucho más poder, mucho más permanencia en nosotros. Cuando nosotros tocamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, vio la mujer que tocó el manto, el borde del manto del Señor y fue sanada de aquella enfermedad. Y recibió sanidad en su cuerpo. ¿Vio? Pero dice, tu fe te ha salvado, le dice. Seguramente que ella, por medio, sí, nosotros recibimos la salvación por medio de nuestro Señor Jesús. Recibimos la salvación, la vida eterna por los méritos de Jesús. Pero la vida que tenemos que manifestar es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa vida de nuestro Señor Jesucristo está relatada en la Biblia a través del conocimiento que Dios le dio al apóstol Pablo. No, es una vida misteriosa. Es una vida que tenemos que descubrir. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros eso? Permitiéndole al Señor Jesucristo ser uno con nosotros, o ser Él solo.
como me decía un hermano ayer. Él no comparte su gloria con nosotros. Él tiene que manifestarse sin nosotros. Él no necesita a nosotros. Nosotros lo necesitamos a Él. Pero para que la gente pueda conocer al Cristo resucitado, nosotros tenemos que tener la realidad en nosotros primero. Es decir, que nosotros tenemos que permitirle a ese Cristo resucitado, glorificado, exaltado, que se hizo el Espíritu vivificante, que mora en nuestro espíritu, le tenemos que permitir manifestarse a través de nuestro cuerpo. Para que Él pueda manifestarse a través de nuestro cuerpo, necesitamos que nuestra alma sea santificada. Nuestra alma es santificada por medio del conocimiento revelado de su palabra. Ahora, el conocimiento no es el conocimiento que está en la Biblia, sino el conocimiento es la persona de Cristo resucitado trasladándose de mi espíritu a mi alma y manifestándose en mi cuerpo. Eso es algo muy profundo, hermano. Pablo decía, no digo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, me extiendo, para ver si alcanzo aquello por lo cual fui. No, fui provocado por el Señor. Y manifiesto en mi cuerpo las aflicciones, manifiesto en mi cuerpo las aflicciones que le faltan de Cristo para con su iglesia. Es decir, que el conocimiento y la realidad son cosas que van paralelas. Aunque tienen su tiempo para manifestarse. Usted recibe el conocimiento a los 20 años y tal vez la realidad la alcance a los 35. Aunque no depende del tiempo, sino depende de la rendición. La verdad que manifestamos mucho del conocimiento, pero poco de la realidad. Primeramente hablo por mí mismo. No digo haberlo alcanzado ya, pero una cosa me extiendo. Para que la realidad, para que yo pueda alcanzar la realidad, es decir, pueda ver, tocar a Cristo resucitado a través de mi cuerpo, yo tengo que desaparecer. Por eso Pablo decía, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. El yo no tiene que existir. No tiene que existir. Es como que nosotros le permitimos a una persona que amamos y que adoramos, que se haga dueña de nuestra casa. Y que ahora ella es señor de nuestra casa. Que nosotros ya no tenemos la potestad sobre nuestra casa porque se la hemos entregado a otro. Bueno, así es con nuestro amado Señor Jesucristo. El conocimiento nos hace hablar de Cristo, pero la realidad nos permite mostrar a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu vivificante. Todo eso es un proceso, hermano. La iglesia debe entrar en una nueva etapa. Fíjese lo que decía Pablo en aquel tiempo en el libro de Hebreos. En el capítulo 5 de Hebreos. Eso le decía a los de su nación. Yo digo Hebreos que lo escribió el apóstol Pablo, pero bueno, eso está... para mí fue así. Algún día lo vamos a hablar a eso para demostrarlo. Hebreos capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno.
Esto haremos si Dios a verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron las buenas palabras de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Pero fíjese, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, nosotros no podemos seguir hablando de las mismas cosas. No podemos seguir hablando del hombre viejo. No podemos seguir hablando de obedecer. No podemos seguir hablando de rendirse. Porque eso los hermanos entienden que eso hay que alcanzarlo. Y nosotros no tenemos que alcanzar la obediencia. Nosotros no tenemos que transformarnos en personas obedientes, sino que nosotros tenemos que permitirle a la vida de obediencia manifestarse en nosotros. Para que la vida de obediencia se manifieste en nosotros, nosotros tenemos que permitir que la vida de nuestro Señor Jesucristo resucitado se traslade de nuestro espíritu a nuestra alma. Es decir, que nuestra alma pueda alcanzar la realidad que está en nuestro espíritu, para que nuestro cuerpo lo manifieste. El conocimiento y la realidad no son opuestos, sino que el conocimiento nos lleva a la realidad. El conocimiento de su palabra, el conocimiento de Cristo, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Las enseñanzas que dio la Iglesia en estos últimos años es la enseñanza semejante a la enseñanza de un psicólogo a su paciente, donde el psicólogo le dice lo que él tiene que hacer para sentirse mejor. Y nosotros, en la predicación de los últimos años del Evangelio, nosotros le decimos a los hermanos lo que tienen que hacer. Y esa no es la predicación. La predicación es lo que ellos tienen que manifestar, no lo que tienen que hacer. Lo que tienen que manifestar. ¿Qué tienen que manifestar? La vida del Cristo resucitado. Otros tratan de imitar a Jesús cuando vino hace 2000 años atrás y hacer las obras que Jesús hacía. Pero dice, cosas mayores haréis. Y cuando dice cosas mayores haréis, se está refiriendo al Cristo resucitado en nosotros. No se está refiriendo a Ramón, ni a José, ni a nadie. Se está refiriendo al Cristo resucitado. Por medio de ese Cristo resucitado que está en nuestro espíritu, nosotros haremos cosas mayores, mucho mayores, que las que hizo el Señor. Y van a ser más perdurables. Entonces, tenemos que dejar el tipo de enseñanza, porque el tipo de enseñanza que se ha constituido en la iglesia durante muchos años ha solamente desembocado en una iglesia mundana y carnal. Pero el verdadero conocimiento, que nos habla a nosotros de un Cristo resucitado, que se hizo el Espíritu vivificante y que ahora vive en nuestro espíritu, y que ese Cristo crucificado, resucitado, no, ahora vive en nuestro espíritu, y que Él quiere ser el amo absoluto de nuestro ser. Ese conocimiento no es revelado todavía a nosotros, porque no nos atrevemos a ir más allá. No nos atrevemos a permitirle a Dios que ilumine los ojos de nuestro entendimiento.
El conocimiento de Él. Conocer al Señor Jesucristo. Mucha gente conoce a Jesús, pero muy pocos conocen, o otros conocen a Jesucristo, pero la realidad de Jesucristo, eso yo casi no lo percibo. Y debo decir una realidad, una verdad muy grande, casi no lo percibo en mi propia vida. Casi no lo percibo, aunque el Señor así ha transformado mucho mi vida. Mi alma fue santificada y es santificada cada día. Porque todavía hay en mí cosas que tienen que ser santificadas. Tenemos que hablar de estos temas que parece que no se entienden, parece que son mezcla de muchas cosas, pero no. Esto tiene que entenderse claramente. Nosotros predicamos el Evangelio de la Gracia, el Evangelio del Cristo resucitado. Pero no solamente que lo queremos predicar, sino que lo queremos manifestar a esa vida que está en nosotros. Queremos salir de la escena de este mundo. Queremos salir. Queremos que la gente deje de vernos a nosotros y vea a Jesús en nosotros, a Jesucristo resucitados en nosotros. Esto es algo que es para usted, hermano. Esto no es para algunos sí y para otros no. Todo esto que yo le estoy hablando es para todos aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Las iglesias que están levantadas hoy día, la mayoría de las iglesias manifiestan la vida de Jesús. Pero la vida de Jesucristo, eso es otra cosa. La gente necesita conocer a Jesucristo. Necesita conocer a Jesús, sí. Pero la gente necesita ver a Jesucristo a través de nuestros cuerpos humanos. Bueno, hermano, hasta acá me dio el Señor la palabra. Espero que esta palabra le lleve a usted a interesarse más, a conocer más. Si usted quiere escuchar más sobre esto, escuche nuestro programa. Nosotros hablamos mucho sobre estas cosas. Y también le invitamos a la iglesia, a la calle José Hernández 384, en el barrio del Tambo. Tenemos los días miércoles estudio bíblico. Estamos tratando el libro de Romanos, que es a las 19 horas. Los sábados y domingos tenemos reunión pública, ¿no? Cultos públicos que a las 19 horas también. Les mando un abrazo a todos los hermanos y hermanas que me han escuchado, especialmente a los que están en los hospitales, a los que están en las cárceles. El Señor les bendiga grandemente y que pueda transformar la vida de aquellos que están en las cárceles y pueda sanar la vida de aquellos, los cuerpos de aquellos que están en los hospitales. No deje de creer. Crea, porque si usted cree en Dios, dice la palabra, no será avergonzado. Padre, te doy gracias por este programa. Te pido, Señor, que tú bendigas. Entrego, Señor, estas palabras que he hablado de parte de ti. Señor, que tú las puedas hacer germinar, que puedan crecer y llevar mucho fruto para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.